iniciar una temporada súper espectacular que nos va a hablar acerca de la iglesia original. ¿Qué cosas chéveres podríamos encontrar en esto? Pues es muy bueno ir a la Biblia y encontrar cómo lo hicieron los discípulos desde el principio. Así podremos ver cómo sería la iglesia original, cómo encontrar un liderazgo como se hizo en el principio, como lo hicieron los primeros discípulos, pero sobre todo hoy queríamos tratar cómo fue esa espiritualidad en esos primeros discípulos, cómo fue originalmente. Bueno, para poder ver esto, yo quiero que vayamos al libro de los Hechos. En el libro de Hechos cuenta la historia cuando los discípulos están esperando la llegada del Espíritu Santo, pues es hasta ese momento cuando se vivió la verdadera espiritualidad. Cuando ellos estaban ahí esperando, dice la Escritura que cuando llegó el día del Pentecostés, todos estaban reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como un viento muy fuerte que llenó toda la casa. Vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de ellos, de los que estaban allí. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. ¿Qué era esto que estaba ocurriendo? Bueno, ellos recibieron el Espíritu porque en la Escritura mostraba que todo el que creyera en Jesucristo, que Jesucristo había muerto y había resucitado, iba a recibir el Espíritu Santo. Y estas personas iban a poder experimentar lo que era esa vida con el Espíritu de Dios. Bueno, esto era lo que estaba ocurriendo. Cuando el Espíritu de Dios entró en la vida de ellos, ellos empezaron a hablar en diferentes idiomas. Y había gente en ese lugar de diferentes países y podía escucharlos hablar cada uno en el idioma de ellos. El Espíritu le dio revelación sobre el idioma de ellos y ellos se asombraron y dijeron, ¿qué es esto? Entonces, cuando ellos empezaron a experimentar eso, la gente preguntaba, ¿qué son este tipo de manifestaciones? ¿Por qué ellos pueden vivir esa vida espiritual? Entonces Pedro contesta, esto no es algo que tenga que ver con emocionalidad, o no es algo que tenga que ver con religiosidad o costumbres. Por el contrario, mire la respuesta de Pedro. Dios dice, hablando acerca de las Escrituras, así empieza el versículo. Dios dice, en los últimos días derramaré mi espíritu. Hablando acerca del espíritu que iban a recibir las personas que creyeran en él. Pero es muy importante esa primera parte. Dios dice, todas estas cosas Pedro empieza a explicarlas y decir, porque la Escritura ya había dicho esto de antemano, o sea, la Biblia ya lo dice. Algo que yo quiero que tengamos claro acerca de la vida espiritual, pues no es el deseo del hombre buscando por sus propios medios acercarse a Dios, sino es cómo Dios quiere que nosotros lo busquemos y Él mismo se manifiesta al hombre y en especial a estos primeros discípulos y les empieza a dar de su espíritu y les empieza a mostrar cosas espirituales. La espiritualidad de esos primeros discípulos fue por medio de la Biblia, fue escritural, fue bíblica. De ninguna manera puede haber esa verdadera espiritualidad, o originalmente fue siempre bíblica. Si pudiéramos ver en esta época, podríamos darnos cuenta cuando algo es de Dios o no es de Dios, simplemente por el hecho de saber si es bíblico o no es bíblico, si está de acuerdo a lo que Dios quiere o es de acuerdo a lo que yo quisiera que fuera. Ese es el primer concepto. Observemos cómo podríamos desviarnos acerca de esto. Mire, mucha gente dice vivir, estar en una iglesia, en una comunidad y decir que están haciendo lo que la Biblia dice, pero vemos que sus actos van en contra de lo que Dios nos expresa. Entonces, ahí hay un versículo que me gustaría leerlo. Ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque piensan que las escrituras les darán vida eterna. Pues esas mismas escrituras son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para no tener esa vida. Una vida como lo hicieron los discípulos desde el principio, desde el origen, fue por medio de Jesucristo. Y la revelación de Jesucristo está a través de toda la Biblia. O sea que si yo volteo a mirar a la Biblia, yo tengo que ir a buscar a Jesucristo. Cómo Él es esa revelación de las cosas que Dios tiene para nosotros y de lo que Él quiso hacer para que nosotros entendiéramos cómo vivir esa vida con el Espíritu. Cuando los primeros discípulos escucharon esto fue lo que respondieron, que era escritural, o sea que esto ya lo había dicho la Biblia. Pero hay un versículo que está en Hechos 2:33. Jesús fue llevado al cielo y ahora está a la derecha de Dios el Padre. Según su promesa,
le dio el Espíritu Santo. Jesús lo ha derramado sobre nosotros. Eso es lo que ustedes oyen y ven ahora. Lo que estaba diciendo Pedro es, esto ya había dicho la Biblia, y es que el Espíritu iba a venir sin ustedes. Cosa para tener en cuenta, cosa relevante, es que es por medio del Espíritu. Entonces, es bíblica, pero también es por medio del Espíritu. La vida que Dios quiere para mí, o la vida que Dios reveló a esos primeros discípulos, fue bíblica y fue por medio del Espíritu. Pero ¿y entonces cómo recibo el Espíritu? Era el entendimiento de esas escrituras, del antiguo pacto versus el nuevo pacto. En el antiguo pacto había una serie de leyes, escritas como ordenanzas, para que la gente pudiera ver qué cosas estaban mal en ellos. Pero estas leyes, estas ordenanzas, no pudo hacer perfectos a los que querían cumplirla. Todo lo contrario, lo que era evidente era que la gente era culpable porque la misma ley mostraba que si uno se descachaba en un punto, era culpable de incumplir toda la ley. Entonces se establece el segundo pacto. Y este segundo pacto tiene que ver es con lo que Jesús hizo en la cruz. Él hace lo siguiente, Él cumple la ley perfecta y dice que todo aquel que crea en Él, esta ley se le adjudica por medio de la fe. O sea que si crees en Jesús es como si ya hubieses cumplido todos los puntos acerca de la ley y pudieras recibir todas las bendiciones que le corresponden a Dios. Entre esas, el Espíritu Santo, si tú lo crees. ¿Quieres tener el Espíritu Santo? Debes creer que Jesucristo cumplió toda la ley y que murió y que resucitó y que en el momento en el que tú lo crees, el Espíritu de Dios entra en tu vida y en ese momento puedes llevar esa vida espiritual como la llevaron los primeros discípulos. Esto era lo que ellos decían, que no era producto de todo el deseo del hombre querer cumplir cada una de las leyes, que tenía que ver con el amor de Dios al querer entregar su vida por nosotros para perdonarnos. Entonces, tratemos hoy de poner en práctica esto. Vamos a hacer una aplicación y la aplicación sería entregarle nuestra vida a Dios, entendiendo que nuestro esfuerzo humano no puede compararse o nunca va a ser como la espiritualidad original, sino que lo que yo debo hacer es creer en Jesucristo como el único camino al Padre. Entonces hagamos una oración como una primera aplicación y digámosle al Señor, Señor Jesucristo, creo que cuando tú viniste a la tierra moriste por mí para cumplir lo que la ley demandaba para que yo pudiera ser limpio. Ahora sé que yo perfecto no soy, pero puedo cumplir la ley a través de ti. Enséñame a hacerlo y te doy gracias. Entiendo que cumpliste la ley por mí y que todos mis pecados han sido perdonados. Cuando yo me arrepiento de mis pecados y creo en Jesucristo y entiendo que Él murió por mí, el Espíritu de Dios viene a mi vida. Entonces yo ya puedo experimentar la vida como lo hicieron los discípulos en el origen, en el principio. Solamente por medio del Espíritu se puede experimentar esa vida. Vamos a poner esto por práctica. Vamos a sacar 10 minutos. Saquemos 10 minutos de nuestro tiempo para orar todos los días, para leer algo de la Escritura. Pongámoslo en práctica. Si sabemos que la vida espiritual tiene relación con lo que Dios nos revela a través de su palabra, pues es muy importante sacar el tiempo para leer la palabra, para orar y para meditar. Y acerquémonos a ella buscando a Jesucristo. No nos acerquemos a la palabra pensando en, Señor, ojalá que tú me digas lo que quiero oír, sino que, Señor, estoy dispuesto a aceptar tu voluntad, así no sea muy parecido a lo que yo quiero. Entonces, tomémonos ese tiempo, hagamos esto como disposición, porque hemos entendido que la verdadera vida, o la vida como la vivieron los discípulos originalmente, era bíblica, era a través del Espíritu. Entonces vamos a buscarlo en la palabra. Para tener en cuenta, la vida original no es el esfuerzo tuyo, nunca lo ha sido el esfuerzo tuyo por acercarte a Dios, sino es el amor de Dios y el deseo de Dios por darte a Jesucristo para que tú entendieras que solo a través de Él puedes tener su espíritu y puedes tener la vida que Él quiere que tú tengas. Nos vemos, nos gustaría verte de manera presencial, nos vemos los sábados en Color Working, en Bucaramanga, en Cabecera. Nos vemos también por Zoom los domingos. Nos vamos a encontrar también en las redes sociales. Entonces búscanos en Facebook y en Instagram. Nos vemos entonces, quedamos conectados.